Hola a todos y bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, noticias y todo lo relacionado con el mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque, amigos, tenemos una bomba que soltar. Si lo que están leyendo es cierto, vamos a hablar de Kerem Bürsin y Hande Erçel. ¿Preparados para un viaje por el drama, la especulación y, quizás, un poco de nostalgia? Hoy vamos a desentrañar todo lo que rodea a la ruptura, o al menos, el presunto fin de su romance en la famosa Casa Rosa. Prepárense porque este culebrón tiene más giros que una telenovela turca de las buenas. Pero antes de que empecemos a destapar los detalles jugosos, quiero pedirles, con todo mi corazón, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni una sola actualización sobre sus estrellas turcas favoritas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos un vídeo nuevo lleno de información, análisis y, por supuesto, mucho salseo. Ahora sí, manos a la obra. Recordemos para los más despistados o para los que se unieron al fandom después del boom, que Kerem y Hande se convirtieron en la pareja dorada de Turquía y del mundo entero gracias a su química explosiva en la exitosísima serie Senkalkapm o Love is in the Air, como la conocimos por estos lados. Su romance en la pantalla traspasó la ficción y se hizo realidad, deleitando a los fans que soñaban con ver a Eda y Serkan juntos en la vida real. Documentaron su amor en redes sociales, viajaron, rieron, se apoyaron mutuamente y sobre todo, nos hicieron creer en el amor verdadero, o al menos en su versión más mediática. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, las cosas no siempre son lo que parecen. Los rumores de crisis comenzaron a circular casi tan rápido como se viralizaron sus primeras fotos juntos. Al principio, los fans se negaban a creerlo. Imposible, decían. Su amor es demasiado fuerte, argumentaban. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, las señales se volvían cada vez más evidentes. Menos interacciones en redes sociales, eventos a los que asistían por separado, declaraciones ambiguas en entrevistas del caldo de cultivo perfecto para la especulación. El silencio mediático fue ensordecedor. Ninguno de los dos confirmaba ni negaba nada, lo que solo alimentaba aún más la incertidumbre. Las teorías conspirativas florecían en los foros de fans. Que si había una tercera persona en discordia, que si la presión de la fama era insoportable, que si sus agendas profesionales incompatibles les impedían mantener una relación sana. En fin, un sinfín de posibilidades, cada cual más dramática que la anterior. Y luego estaba la famosa Casa Rosa. Esa icónica residencia que se convirtió en símbolo de su amor. Fotos en el jardín, cenas románticas a la luz de las velas, celebraciones especiales. La Casa Rosa fue testigo de los momentos más felices de Kerem y Hande como pareja. Era su refugio, su nido de amor, el lugar donde podían escapar del escrutinio público y ser simplemente ellos mismos. Era, en esencia, la materialización de su cuento de hadas. Las paredes parecían irradiar la felicidad que compartían, y cada objeto dentro de ella, desde los cojines bordados hasta las flores frescas en los jarrones, contaban una historia de amor y complicidad. Los atardeceres vistos desde el balcón, las risas resonando en el jardín, las largas conversaciones en la cocina. La Casa Rosa era mucho más que una simple residencia, era el santuario de su relación. Pero ahora, la Casa Rosa parece ser un recuerdo lejano. Fotos antiguas, recuerdos agridulces de un amor que fue, pero que ya no es. Y es que, según fuentes cercanas a la pareja, el fin de su relación fue mucho más complicado de lo que se dijo en un principio. Al parecer, la convivencia se hizo cada vez más difícil. Las diferencias irreconciliables salieron a la luz y aunque intentaron salvar la relación, el desgaste emocional era demasiado grande. A pesar de los esfuerzos que ambos realizaron, las grietas en la base de su relación se fueron ensanchando, hasta llegar a un punto de no retorno. Se rumora que las sesiones de terapia de pareja, que buscaron para intentar solucionar sus problemas, no dieron los resultados esperados. La terapia, lejos de unirlos, terminó por evidenciar la profundidad de sus diferencias y la imposibilidad de llegar a un punto en común. Uno de los principales problemas, según estas fuentes, era la presión constante de los medios y los fans. Kerem y Hande se sentían constantemente observados y juzgados. Cada uno de sus movimientos era analizado al milímetro, cada comentario interpretado de 1000 maneras diferentes. Esta falta de privacidad les impedía vivir su relación de una manera normal y espontánea. Imaginemos por un momento lo sofocante que debe ser cada cita,
cada paseo, cada gesto de cariño, sabiendo que están siendo documentados y analizados por miles de personas. La espontaneidad se pierde, la naturalidad se desvanece y la relación se convierte en una actuación constante. Los fans, con su cariño incondicional, a veces olvidan que sus ídolos son personas de carne y hueso, con derecho a la privacidad y a una vida personal alejada de los reflectores. Otro factor que influyó en su ruptura fue, sin duda, sus agendas profesionales. Ambos están en la cima de sus carreras y tienen compromisos laborales que los obligan a viajar constantemente y pasar mucho tiempo separados. Esta distancia física inevitablemente afectó su relación y dificultó la comunicación. La falta de tiempo para compartir momentos juntos, para simplemente conversar y conectarse, fue erosionando la intimidad y el vínculo emocional. Las videollamadas y los mensajes de texto, por más sinceros y cariñosos que fueran, no podían reemplazar la presencia física y el contacto directo. La distancia, dicen, es el olvido. Y aunque no olvidaron su amor, la distancia sí contribuyó a debilitarlo. Pero más allá de los factores externos, también hubo problemas internos en la pareja. Según allegados, Kerem y Hande tenían diferentes visiones sobre el futuro y diferentes expectativas sobre la relación. Estas diferencias, que al principio podían parecer insignificantes, con el tiempo se fueron acumulando y creando una brecha cada vez mayor entre ellos. Se dice que Hande, con su espíritu ambicioso y su enfoque en su carrera actoral, visualizaba un futuro lleno de proyectos internacionales y desafíos profesionales. Por otro lado, Kerem, más relajado y enfocado en su crecimiento personal, anhelaba una vida más tranquila y estable. Estas diferentes perspectivas, aunque no necesariamente incompatibles, generaron tensiones y desacuerdos que fueron minando su relación. La Casa Rosa, que alguna vez fue un símbolo de su amor, se convirtió en un recordatorio constante de lo que habían perdido. Cada rincón de la casa les recordaba los momentos felices que habían compartido juntos, pero también los momentos difíciles que habían llevado a su ruptura. Era un lugar lleno de recuerdos, pero también de dolor. La atmósfera, antes vibrante y llena de alegría, se había vuelto pesada y melancólica. Los silencios en la casa eran ahora más frecuentes, las risas menos sonoras y los abrazos menos cálidos. La Casa Rosa, testigo de su amor, se había convertido en el escenario de su desamor. Después de la ruptura, la Casa Rosa quedó vacía. Kerem y Hande se distanciaron y evitaron cualquier tipo de contacto. Se dice que la vendieron, aunque no hay confirmación oficial de esto. Lo que sí es cierto es que la Casa Rosa ya no es el lugar mágico que alguna vez fue. Se rumorea que la venta de la Casa Rosa fue un acuerdo mutuo para dejar atrás los recuerdos y comenzar de nuevo. Algunos incluso sugieren que el proceso de venta fue doloroso y emotivo, con ambos sintiendo una profunda tristeza al despedirse del lugar que había sido testigo de su amor. Independientemente de los detalles, la partida de la Casa Rosa marcó el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. Pero, ¿qué ha sido de Kerem y Hande después de la ruptura? Ambos han seguido adelante con sus carreras y han tratado de rehacer sus vidas. Kerem se ha enfocado en proyectos internacionales y ha viajado por el mundo. Hande ha protagonizado nuevas series y ha consolidado su posición como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem, con su carisma y talento, ha conquistado nuevos mercados y se ha convertido en un rostro reconocido a nivel global. Sus proyectos internacionales le han permitido explorar nuevas facetas de su carrera y demostrar su versatilidad como actor. Hande, por su parte, ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series que han batido récords de audiencia y que la han consolidado como una de las actrices más queridas y respetadas del país. Aunque han tratado de mantener un perfil bajo en cuanto a su vida personal, los rumores sobre nuevos romances no han tardado en aparecer. Se ha vinculado a Kerem con varias actrices y modelos, mientras que a Hande se le ha relacionado con diferentes empresarios. Sin embargo, ninguno de los dos ha confirmado ni negado estas informaciones. La prensa rosa no ha cesado en su intento de encontrar nuevos amores para ambos, especulando sobre posibles relaciones y buscando cualquier indicio que confirme o desmienta los rumores. Tanto Kerem como Hande han manejado estas situaciones con discreción y elegancia, evitando alimentar los rumores y protegiendo su privacidad. Lo que sí es evidente es que ambos han aprendido mucho de esta experiencia. Han madurado, han crecido como personas y han aprendido a lidiar con la fama y la presión mediática. Aunque su relación no funcionó, ambos guardan buenos recuerdos de los momentos que compartieron juntos. La experiencia, aunque dolorosa, les ha permitido crecer y fortalecerse.
Han aprendido a valorar la importancia de la privacidad y a proteger sus relaciones de la vorágine mediática. También han aprendido a perdonar y a seguir adelante sin rencores ni resentimientos. Y es que a pesar de todo el drama y la especulación, la historia de Kerem y Hande sigue siendo una de las más apasionantes del mundo del espectáculo turco. Su romance, aunque breve, dejó una huella imborrable en el corazón de sus fans. Y aunque la Casa Rosa ya no sea el símbolo de su amor, siempre será recordada como el lugar donde nació una de las parejas más queridas de Turquía. Su historia, como la de muchos otros romances mediáticos, nos recuerda que el amor puede ser efímero y que las relaciones, por más intensas y apasionadas que sean, pueden llegar a su fin. Sin embargo, el recuerdo de los momentos felices y el aprendizaje que dejan estas experiencias perduran en el tiempo. Ahora bien, es importante recordar que todo esto son especulaciones basadas en información de diversas fuentes. La verdad absoluta solo la conocen Kerem y Hande. Pero lo que sí es innegable es que su relación fue un fenómeno mediático que capturó la atención de millones de personas en todo el mundo. Y aunque su historia haya llegado a su fin, siempre será recordada como un cuento de hadas moderno que al final no tuvo un final feliz. Un cuento que nos enseña que la fama y el éxito no garantizan la felicidad, y que el amor, aunque hermoso, puede ser frágil y vulnerable a las presiones externas. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem y Hande volverán a estar juntos algún día? ¿O creen que es mejor que cada uno siga su propio camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. La reconciliación es un tema recurrente entre los fans, quienes aún guardan la esperanza de verlos juntos nuevamente. Algunos creen que el tiempo cura todas las heridas y que el destino podría reunirlos en el futuro. Otros, más realistas, consideran que es mejor que cada uno siga su propio camino y encuentre la felicidad por separado. Para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, hemos explorado los detalles de la ruptura de Kerem Bürsin y Hande Erçel, poniendo especial énfasis en el simbolismo de la Casa Rosa. Vimos cómo un lugar que representaba su amor y felicidad se convirtió en un recordatorio de lo que perdieron. Analizamos los posibles factores que contribuyeron a la ruptura, desde la presión mediática hasta las diferencias personales, y repasamos lo que ha sido de sus vidas después de separarse. Hemos desmenuzado cada aspecto de su relación, desde los momentos más felices hasta los más difíciles, tratando de comprender las razones que llevaron a su separación. Y ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de este análisis profundo sobre la relación de Kerem y Hande. Recuerden que lo más importante es respetar su privacidad y desearles lo mejor en sus futuros proyectos. Deseémosles que encuentren la felicidad, ya sea en el amor o en sus carreras profesionales, y que continúen cosechando éxitos y alegrías. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo, me encanta saber qué piensan y leer sus opiniones sobre este tema. ¿Qué les pareció este vídeo? ¿Les gustaría que hiciera más vídeos sobre la vida de las celebridades turcas? Déjenme saber. Sus sugerencias son muy valiosas para mí, y me ayudan a crear contenido que sea de su interés. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ni una sola actualización sobre sus estrellas turcas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.